Padre Santo, le damos gracias por cada corazón dispuesto para pedir, Señor, que en esta hora su gracia se derrame y en cada palabra el poder del Espíritu sea invertido para llegar al corazón y producir una explosión, un poder que beneficie a sus hijos. Le pedimos, Señor, que reciba nuestra gratitud por tener una iglesia local y que nos ayude, Señor, a traspasar la frontera de la rebelión y iniciar la tierra de la sumisión, caminar por ella para tener las bendiciones que usted ha profetizado que corresponden a su pueblo. Y queremos agradecerle poniendo todo en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Yo quiero... ¿No está Diego? Diego, está. ¿Qué hizo Diego? ¿No está? Ah, bueno, necesitaba para un experimento, pero porque Diego está entrenado para, como el entrenamiento de él es para desarrollar la capacidad de los sentidos para detectar pistas. Pero sin embargo, ahí vamos a necesitar un hombre que tenga la nariz bien entrenada, que ustedes saben que Dios le puso a los seres humanos una memoria en la nariz, un olfato que sirve para que usted distinga una planta de otra y que usted también pueda tener cierta influencia de feromonas y de olores que hay. Y tal vez ustedes no lo saben, pero hay personas que pueden distinguir 20.000 olores diferentes de plantas y de flores. Y personas que pueden oler un perfume y decir esto tiene tal y tal y tal y tal ingrediente. Hay personas, son profesionales que viven de eso, que pueden hacer eso. El ser humano ha ido perdiendo esa memoria olfativa por la revolución industrial, porque ya a usted ahora no le interesa mucho saber usar esa memoria que antes servía para supervivir y sobrevivir, para poder localizar por esa memoria qué plantas eran buenas y qué plantas eran venenosas. Entonces queremos hacer un experimento. Vamos a pedirle a John. John va a ser el... Y Jimena nos va a ayudar. Venga Jimena, rapidito. Y Jaime nos va a ayudar con la... Entonces póngase a venta, no vea nada, ¿verdad? No es con los ojos, sino con la nariz que vamos a hacer el ejercicio. Esto es para que usted vea que todos tenemos una memoria en el olfato que sirve. En otro tiempo fue muy usada, era vital para sobrevivir y supervivir. Hoy día no se usa casi porque usted va a la pulpería y hay atún, hay sardina, hay macarrones, hay de todo. Entonces ya no precisa eso. No se está usando y se va perdiendo. Lo que no se usa se pierde. Pero Dios le dio eso a Adán, por ejemplo. Adán podía recordar el olor de todas las plantas que existieron. Tenía esa capacidad. El cerebro de él daba para eso, porque era el primer hombre y tenía la capacidad. Y ahora no tenemos esa capacidad. Tape bien los ojos. La primera, Entonces John, recuérdese ahora un hombre de la iglesia. Si usted pega, vamos a darle un premio a ese hombre. Diga quién. ¿Quién? Un hombre de la iglesia. Al hombre. A la persona que usted mencionó. Ah, ok. Ya le digo. Ya la digo. ¿Ah? Diga quién. Andrés. Ok. Entonces apriete bien eso en sus manos, restriegue, se lo pone cerca de la nariz para que él lo huela y nos diga qué es. Si no sabe, perdió, ¿verdad? Huela.
Si no sabe, aprende, ¿verdad? La memoria se le va a activar. Ya. Ahora sí. ¿Qué es? No sé. Entonces, vamos a... Otro. no sé, vamos a ver qué es ese significa, ¿verdad? Entonces necesitamos un hombre que sepa, que nos diga qué es esto, ¿verdad? ¿Qué yo leo? Bueno, alguien que venga y lo huele. Tiene que ser un hombre. Rapidito, alguien, si no tenemos tiempo. Voy a ver si puedo hablar. Ok, arríbeselo al osito, en la nariz, y que nos diga qué es. No. 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 Ve como ya tenemos perdido esa habilidad. O sea, es algo que él lo ha comido, lo ha olido y ya no. Ah, ya sé qué es. ¿Qué? Orégano. Albahaca. Albahaca. Exactamente. Albahaca, ¿eh? El olor de la albahaca es un olor fuerte y es fácilmente de recordar. La gente de antes, por obligación, eran peregrinos y normalmente tenían que dejar su lugar y irse a otro lado y tenían que llevar esa memoria porque les iba a servir para supervivir y sobrevivir. Y esto, digamos, si usted lo estudia a través de la historia, se dará cuenta que los peregrinos que llegaron a Estados Unidos casi no pudieron sobrevivir porque no les servía lo que ellos conocían. En Estados Unidos habían cosas diferentes que no conocían ellos. Vamos a ver con otro olor. Ya dejé eso. Pero ahora tiene Pero mucho las manos suyas ya no sirven. No, porque tiene ese olor. Vaya a sentarse. Gaby, venga, repite. Repite. Otro hombre a quien quiera dar usted un premio. A Ricardo. A Ricardo, démosle bien. Restriegues eso en la mano y se lo pone a John. Repite, por favor. Ah, esa sí es apto. Ah, bien. Ahora sí, le funciona la memoria. Entonces vamos a darle a Ricardo este premio. Ah, bonito. Ricardo. Ahora díganos dos mujeres que van a recibir premios y usted gana las siguientes. Yo. Por Ricardo, ¿ese qué dice? No, usted, dos mujeres, sí. Tiro y Mariana. Clio y Mariana. Bueno, doña Magali, venga, ayúdenos en carrera. Sáquele una. ¿Sí? Una que Y Esteban, venga, ayúdenos a moler otra. moler todo. Culantro. No. No, culantro no. ¿Qué era, mujer? No lo sé. No se vale todo. No le llegó. Bueno, salado. Ah, cebollino. No. Todo eso se ha perdido por la revolución industrial. Ya ahora el ser humano, le aseguro que si en este momento hubiera una guerra y tuviéramos que supervivir, usted no puede hacerlo. Lo único tal vez sería Diego, los demás ninguno puede supervivir. No aguanta ni una semana, se muere de hambre y de sed porque no puede conseguir el agua, si no abre un tubo y le sale, y no puede conseguir comida porque no está capacitado ya, porque la revolución industrial nos durmió a todos y eso fue a partir del siglo XVIII. Antes de eso el ser humano sabía sobrevivir y usaba esa memoria y todos los sentidos y las capacidades que Dios le dio para poder sobrevivir. Estamos, entonces, ya se lo puso. Ok, hágale. Que vaya, no me saliendo mal. Diego, ahora sí venga, porque necesitamos su experiencia policíaca.
No, al ir a consultar al agricultor, me Igual a esa última. Sí, lo que pasa. Tápese los ojos. Bueno, el problema es que Gracias. cuando uno hace esto, después de que le gusta un fuerte, usted necesita Ana, tener un olor neutro. ¿Ve? Si no, eso sabe de olor. Vamos a ver si gana. Diga a una mujer a quien le damos el premio si usted gana. diría bien. A Jimena, ok. Vamos a ver. Dele ya. Empezamos con la primera, rapidito. ¿Qué es, Diego? Ve, cada planta tiene un olor. Dios le puso a cada planta un olor con el fin de que el ser humano la recuerde y la distinga y se pueda beneficiar con ella. Lo que pasa es que nosotros somos vagos y todo eso lo hemos ido perdiendo y no nos importa. Quiero comerle. Correcto, muy bien. Mariana, rapidito, por favor, ven. Sí, rapidito. Marcelita, venga, rapidito, por favor. Díganos una mujer que usted va a premiar, esa mujer. Dice que Diego, esa vaca no está, que es de esa familia. se derogó. bueno, es que está suave. Sí, es esa familia. Ahora que usted sí. Frótelo con las manos, se lo pone a ver. Rapidito. No, es que no. Primero, Es un grano. Es como un grano, no es una planta en sí, es algo rectangular. No sé. Administrativo. Sigue el siguiente. Ruda. Ya no se lo va a olvidar. Esa es la que no me gusta. Me voy a tacar eso. Mi abuela saca que mi momo, ¿qué es? Culantro. ¿Qué es? ¿Menta? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Hierbabuena. Bueno, para que sepan, después de que uno huele muy fuerte, es como el sabor. Uno necesita limpiarse para volver, porque si no, cuesta regresar. O sea, excepto que sea perfumista de profesión, eso no le afecta. Puede distinguir todos los olores. ¿Cuántos creen que Dios nos ha dado grandes capacidades que a veces ni las usamos? Bueno, entonces ella sabe que puede empezar a desarrollar la memoria olfativa y recordar los olores de las plantas que Dios ha creado. Revise usted y verá que cada planta tiene su propio olor. Cada planta tiene un olor diferente. Ahora vamos a escuchar un testimonio, Ana. Mi esposa y yo vamos a dar un testimonio. Esto con el fin de que usted comprenda cómo Dios trabaja con la rebelión o con la rebeldía humana y cómo Dios va a hacer lo que sea para que usted ponga sus armas y se humille y se someta a Dios. La historia que les vamos a contar está basada en algo real que a nosotros nos pasó. Mi esposa y yo teníamos 8 años de casados. Cuando yo tuve el nuevo nacimiento. A los 8 años de casados, yo experimenté el nuevo nacimiento
y empecé a correr la vida cristiana. Con muchos desaciertos, porque no sabía nada, no estaba, yo buscaba por todo lado, anduve en un montón de iglesias, buscando palabra, a veces salía desesperado a buscar dónde había palabra, tenía una gran necesidad de palabra, Dios la puso en mí, y mi esposa, que siempre me había seguido en todo, ella cuando éramos novios me decía, ¿me das permiso de cortarme un pelo? Yo le decía, sí, mi amor, o no, mi amor, y ella, o sumisa, ¿verdad? Era increíble, ¿verdad? Una vez que estábamos casados, si yo me metía a un güey o cualquier enredo, ella me seguía. Donde yo quiera que iba, ella también iba. Era una mujer sumisa. Solamente que en la casa ella empezó a mostrar que tenía más carácter que yo, y entonces ella empezó a tomar las decisiones pequeñas, sin que yo me diera cuenta. Pero eso lentamente va erosionando el respeto del hombre, y esa erosión se va volviendo una tragedia en la personalidad del hombre, hasta que lo puede destruir. Cuando yo acepté a Jesucristo, mi esposa, eso sí, ahí no me siguió. Ahí estuvo sumamente molesta, brava y opuesta. Y por los siguientes 8 años se opuso con todas las fuerzas de su corazón, en palabras y en acciones y en lo que fuera. No había forma de que le entrara la Biblia y el Evangelio, menos la iglesia. Finalmente yo oré a Dios, y entonces Dios hizo algo que no esperábamos. Quedó mi esposa embarazada de Ana Gabriela, un embarazo no pensado, no planeado, un embarazo fuera de órbita, ¿verdad? Fue algo, o sea, para que usted lo entienda, ¿verdad? Nosotros estábamos usando el método de escapar, ¿verdad? Y yo tuve un resbalón inevitable. Entonces creemos que Gaby fue algo sobrenatural, porque fue irresistible, ¿verdad? La cuestión que ella, cuando nació, vino a ser la forma en que Dios trabajó con la rebelión de mi esposa. Antes de ella nacer, nosotros hicimos un acuerdo matrimonial, de los que se suelen hacer en los matrimonios, en el cual tanto mi esposa como yo, por votación soberana, acordamos que mi hija, yo le iba a poner nombre porque a los otros 3 hijos les puso ella. 1. Y 2, acordamos que nuestra hija no se iba a bautizar en la Iglesia Apostólica, Católica y Romana. Acuerdo votado libremente por ella y por mí. Ella dijo que sí y que se iba a someter a eso. Pero ahora ella les va a contar qué fue lo que hizo con ese acuerdo. Bueno, cuando Ana Gabriela nació, verdaderamente, antes de que ella naciera, verdaderamente habíamos tomado ese acuerdo. Lo que pasa es que en mi caso yo no era convertida, entonces yo tomé la decisión de bautizar a Ana Gabriela a escondidas de Humberto, con la buena fe de la familia de Humberto, de mi familia, que las 2 familias eran católicas. Entonces yo llevé a Ana Gabriela a bautizar sin que él se diera cuenta. Tan es así que yo saqué a la chiquita, el bautismo en la iglesia católica era los sábados, entonces él se fue a trabajar, yo ya tenía a la chiquita bañada y todo porque ella se levantaba muy temprano, y aparte yo tenía un vestidito y todo lo que me habían regalado para el bautizo de la chiquita, y me lo llevé para la casa de la tía de Humberto. Ahí la mudamos y de ahí pasamos a la iglesia. Eso fue, digamos, para mí no fue muy significante porque yo era católica,
Cuando días después, bueno, meses después, Ana Gabriela cayó en el hospital, sucedió lo que Humberto les va a contar. Bueno, esa era la forma de sumisión de mi esposa, ¿verdad? En asuntos de fe. Como usted puede ver, ella fue acompañada por mis hijos, que son traidores porque no me avisaron. Ok. Un día yo no me encontré nada, no supe nada. De pronto, 2 meses después que nació, apareció enferma con tosferina. Y tosferina en un bebé de 2 meses es muerte, está muerta. El doctor decía: compre la caja. Ella tenía una tos, era día y noche, era algo imposible, y nosotros desesperados la llevamos un médico a otro. Nadie le puede hacer nada porque es un virus, y con los virus los médicos están derrotados, no pueden hacer nada. Finalmente llevamos a una clínica cristiana y una doctora honrada nos dijo: esto es un virus y no puedo hacer nada, nadie puede hacer nada, llévela ya al hospital de niños y que le pongan cuidados intensivos. De ahí salimos en ambulancia llorando los dos. Y yo me vine para la casa y ella se fue con mi hija llorando, porque ya sabíamos que estábamos en una situación de muerte, y una muerte terrible, que es lo peor. Ella fue internada en el hospital de niños y inmediatamente la entubaron, la tuvieron drogada 15 días, y en esos 15 días ella siempre al borde de la muerte, rodeada de niños en cuidados intensivos, niños que iban muriendo uno tras otro cada día. Ella estaba ahí casi desnuda, con los médicos lo que hacen es que fijan la temperatura a 18 grados para evitar que las bacterias y los virus de los vecinos se le peguen a ella. Y esa era la situación. Entonces yo fui a mi trabajo al mercado Senada y me dice un compañero: hey, mira, dice, qué extraño, tu hija y mi hijo se bautizaron el mismo día y vos no estuviste ahí. ¿Cómo? ¿Cuál hija? ¿Cómo? Sí, yo conozco a tu esposa, a la mamá y a la chiquita. ¿Pero cómo? ¿Estás seguro? Sí. ¿Pero cómo así? No puede ser posible. Y me empezó a dar pruebas y pruebas categóricas y contundentes de que el delito se había consumado. Inmediatamente yo me puse a llorar y me entró un miedo en el corazón, porque era algo que yo no debía haber permitido jamás, y yo sabía que eso era un juicio por la rebelión de mi esposa y por la inutilidad mía de no sujetarla. El juicio era más para mí que para ella, pero Dios en su misericordia trabajó con ese juicio para que mi esposa fuera quebrada en su rebelión, y la rebelión de ella se quebró con la agonía de nuestra hija. Yo salí en el automóvil, tenía un automóvil Lancer, directo al hospital. Entré y le dije al guarda: yo voy para cuidados intensivos. Me dice: usted no tiene permiso. Y le digo: yo voy para cuidados intensivos. Y yo me brinqué al guarda a la fuerza y llegué a cuidados intensivos y violé 3 guardas a la fuerza, porque yo iba como loco a orar por mi hija y a pedir a Dios misericordia, perdón y misericordia y clemencia. Y yo entré hasta cuidados intensivos, le puse las manos en la cabeza y le pedí a Dios perdón y le pedí misericordia. Yo no quería que mi hija muriera por mi culpa, por no sujetar, una mujer rebelde, por no tener el carácter, la firmeza, el valor
para afrontar una situación y llenarme de miedo, y por ese miedo permitir que mi esposa tuviera el atrevimiento de desafiar un acuerdo. Y ahora mi esposa les va a contar cómo Dios la quebró a ella. Bueno, Roberto dice, ya estando en cuidados intensivos, eso sucedió el 25 de diciembre. A las 3 de la tarde a Gabriela le dio un paro cardiorrespiratorio. Ahí delante mío, el doctor la intubó, cuando siempre lo hacen en una sala estéril. En el momento donde estábamos ahí en la sala, él la intubó y se la llevaron a cuidados intensivos. Yo inmediatamente, Humberto ya había entrado al hospital y inmediatamente él se fue con la chiquita a cuidados intensivos y yo me quedé con las enfermeras y los doctores que estaban ahí recogiendo las cosas de la chiquita. Cuando yo llegué a cuidados intensivos, yo le pregunté al doctor, ¿y ahora qué? Y entonces el doctor me dijo, no, ahora nada, ahora la chiquita está en manos del Señor. Hasta aquí nosotros hacemos lo que podemos, pero de aquí en adelante ya yo no le puedo decir si la chiquita se salva o no. Entonces, ella en cuidados intensivos pasaba, como la tenían dormida, todo el día dormida. Sin embargo, las enfermeras y los doctores me decían, hay que hablarle para que la chiquita siga respirando, para que no deje de respirar. Y yo lo hice así. En ese momento, no me acuerdo exactamente la hora, pero en ese momento yo le dije al Señor que si verdaderamente Él existía, salvar a mi hija. Y en ese momento, Humberto entró en cuidados intensivos, no se puede estar todo el día, entra uno un ratito, lo sacan, otro ratito lo sacan. Entonces en ese momento Humberto entró y yo salí y yo me fui para la capilla de la iglesia, y ahí en la capilla fue donde yo reconocí al Señor como Salvador. Fue ahí donde el Señor trató conmigo y toda la rebeldía que yo tuve, ahí quedó. Porque a partir de ese momento yo dije, pase lo que pase con mi hija, el Señor tiene que tomar control de eso, porque ya yo no podía hacer absolutamente nada. Y el doctor me decía día a día, yo le decía, dígame qué hay que comprar, porque uno cree que tal vez los medicamentos del seguro sean los que nos sirven. Yo decía, si tengo que empeñar la farmacia para salvar a mi hija, lo hago. Pero el doctor me decía, no hay nada que darle a la chiquita, nada más esperar y tener confianza en que el Señor la va a sacar adelante. Bueno, tal es así, después de 22 días a ella me le fueron quitando los aparatos, ella empezó a reaccionar. Cuando yo llegué nuevamente de cuidados intensivos pasó a intermedios, estuvo 2 días en intermedios y de ahí pasó a salón. Cuando ella llegó a salón, estaba una enfermera que la había visto cuando ella tuvo el paro. Y apenas la vio la enfermera, se atacó a llorar. Entonces yo le decía, ¿pero qué tiene? Dice, mire, de 1000, una regresa aquí. Dice, y esa es su hija. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Pueden darle un aplauso a Cristo. Bueno, eso es un testimonio como Dios quebró la rebelión de mi esposa, pero también la rebelión mía, porque muchas veces uno dice, es que mi esposa tiene la culpa, ¿no? Usted tiene que fijarse en usted, qué clase de hombre es usted, pendejo, si no puede sujetar a la mujer. Entonces eso es lo que usted tiene que entender, que Dios quiere que usted madure, que sea hombre, y si es mujer, que sea mujer, y que haga las cosas que Dios demanda. Entonces, hermanos, este pequeño testimonio es parte de toda una historia que Dios trató, y es que precisamente el día que Ana Gabriela nació, ese día nació esta iglesia, porque a esa hora nosotros estábamos, mientras ella nacía, ese mismo día se fundó la iglesia con un acuerdo que se tomó en un hotel que está aquí en la parte sur de las montañas, con 17 personas firmando, se creó esta iglesia local. En ese tiempo no se sabía bien, pero el nacimiento de Ana Gabriela coincide con el nacimiento de la iglesia y coincide con el llamamiento mío personal
al ministerio. ¿Cuántos dan gracias a Dios por lo que Él hace? Amén. Bueno, yo tengo malas noticias hoy para todos. Quiero que se pongan en pie y que abran su Biblia en el libro de Joel. Quiero decirles que así como Dios trató conmigo y con mi esposa, así va a tratar con usted y con cada ser humano. Y lamento decirle, pero se acercan cumplimientos proféticos cargados de juicio. Lo siento mucho si a usted le tocó vivir en este tiempo, pero va a tener que ver y vivir lo que nunca se ha visto y se ha vivido. Los juicios de Dios se han acumulado y las copas están llenas, rebosantes. Ya no caben los pecados, hay una montaña de pecados que llega hasta el cielo. Y el hombre insolentemente sigue pecando, sigue ofendiendo a Dios, no se arrepiente, no flexa, no se quebranta. Dios está hablando cada día y el hombre no hace caso. Libro de Joel, capítulo 3. Y usted va a leer conmigo un solo versículo. Joel, capítulo 3, versículo 21, precisamente es el último versículo del profeta Joel. Dice la escritura: yo, está hablando Dios, tomaré venganza de la sangre y a nadie daré por inocente. Repito la palabra de Dios porque es una palabra de Dios para usted. Yo tomaré venganza de la sangre y a nadie daré por inocente. Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse. Quiero decirles, hermanos, que Dios ha hablado muchas veces de diferentes formas. Ha hablado por lo que Él ha creado y ha hablado por Moisés. Moisés es el vocero de Dios, el portavoz oficial de Dios y que está hablando a todos los que aplican la ley. La ley de Dios es aplicada por jueces, gobernantes de naciones, pastores en las iglesias y padres de familia en la familia. Dios está indicando que Él va a tomar venganza. Personalmente Dios se va a vengar de cada pecado, se va a vengar de cada rebelión. Nadie está excluido, lo siento mucho. Joel es el padre de los profetas de Judá. Él tiene a alguien que le ganó la carrera profética, que es el profeta Elías. Elías es, por designio de Cristo, el padre de los profetas. Es el primero que profetizó, pero no en Judá. La virginidad de Judá le toca a Joel. Elías profetizó en Israel, en las 10 tribus, que en realidad no eran 10 sino 9, porque los levitas primero se fueron con las 10 tribus y luego retornaron a Jerusalén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por los levitas? Amén. Se arrepintieron. Dios habló en Judá por medio de Joel. Así como Elías habló, así Joel habló. Y así empezaron a hablar los profetas en una carrera vertiginosa para advertirle al pueblo de su pecado. El pueblo se había acostumbrado a pecar, pecar y pecar, desafiar rebeldía a Dios. No servía la disciplina. Y la voz de Dios empezó a tronar
afuera de los levitas. La voz de los levitas no es suficiente para contener el pecado. Y Dios levantó a Elías el tisbita en Israel y a Joel en Judá. ¿Y qué es lo que estos hombres hablan? Que ellos no son levitas, son la voz de Dios. La voz de Dios en una garganta humana. La voz de Dios hablándole al corazón rebelde y diciéndole: yo te voy a quebrar. Eso es lo que Dios está hablando. Un día Dios le dijo a Faraón, y hoy te lo dice a ti y me lo dice a mí: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Esta pregunta se la hizo Dios a Faraón Ramsés, el primer hombre que se declaró Dios en esta historia humana. Él se declaró Dios viviente en la tierra y Dios le dijo: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Y lo mismo te dice a ti Dios ahora: rebelde, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de Dios? ¿Seguirás con tu pensamiento propio? ¿Seguirás con tus ideas propias? ¿Seguirás rebelde al mandato divino, a lo que Dios quiere y ha establecido? Faraón Ramsés perdió su ganado, perdió sus cosechas, se le quebraron las estatuas, perdió su único hijo que le había dado Dios y se lo mató, perdió su ejército y finalmente perdió su vida, y lo que es peor, perdió su alma. Rebelde hasta el final fue Faraón de Egipto, y muchos corazones hoy día son iguales que el corazón de Ramsés. Se creen autosuficientes, se creen capaces de poder soportar este juicio proferido por Joel, cuando Dios dice: yo tomaré la venganza de la sangre, a nadie daré por inocente. Esta profecía está confinada para un pueblo que se llama los hijos que salieron del semen de Esaú, el profano. Estos van a ser aplastados de manera categórica y desaparecidos, para que no haya Esaú en el mundo. Pero esto es un principio, y cuando hay un principio usted tiene que ponerle atención, porque no es solo para los descendientes de Esaú, es para todos. Es Dios diciendo: mire, yo tomaré la venganza, yo no voy a dejar eso por alto, a nadie daré por inocente. Dios está hablándole al rebelde para quebrarlo. Y quiero decirles, hermanos, que Dios tiene la forma de quebrar a cada uno personalmente. Él es capaz de todo, sabe todo y puede todo. ¿Cuánto lo creen? Entonces, hermanos, humillados bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere el tiempo. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Los profetas no eran queridos, no eran aceptados, porque los profetas venían a decirle al pueblo: lo siento, chicos, pero viene juicio. ¿Y por qué? Bueno, porque ustedes no hacen lo que tienen que hacer, están haciendo otra cosa, y eso ofende a Dios. No están haciendo lo que Dios quiere que hagan. Viene juicio. Eso es lo que los profetas hablaban. Pero usted ha visto que a veces pasa que hay gente que está bajo juicio y no se da cuenta.
Venezuela hicieron una represa que es la tercera más grande del mundo. Gloria del gobierno venezolano y de su presidente Hugo Chávez. ¿Y saben qué hizo Dios? Envió una sequía y la represa no sirvió porque no había agua. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? Y todavía hoy salió en La Nación que el hijo de Hugo Chávez, Maduro, va para Irán otra vez. Sigue majadero con esa alianza con Irán que le trajo la muerte a Hugo Chávez, le trajo la ruina a Venezuela y le traerá destrucción total si sigue majadero, porque Irán es el mayor enemigo de Israel. Es el que financia los ataques contra Israel, el que quiere espantar a los turistas de Israel. Los iraníes son el peor enemigo del pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ah, como que no hay muchos amenes. A nadie daré por inocente. Hermano, se acabó el juego con Dios. La mano de Dios está alzada, pero ellos no la ven. No la ven. En los días de Joel, la mano de Dios se alzó porque los levitas dejaron de ministrar. Descuidaron el culto y el templo. Dejaron de enseñar la palabra y aceptaron una reina que no era judía y que no era hombre. Atalía, que era una mujer que se llevó al pueblo a darle culto a otro Dios que no es el Dios verdadero, que se llama Baal, que es el Dios de la fertilidad, el Dios del vigor, el Dios de la vida, pero es un Dios que no tiene poder para dar vigor ni para dar vida. ¿Cuántos creen que solo Dios puede dar vigor y vida? No Baal. Y por 7 años esa población aceptó el reinado de Atalía. Cada día que pasaba, Dios endurecía su juicio contra ellos. Más adelante en la iglesia vamos a hablar de esto. ¿Qué juicios fueron? ¿Qué tan grave llegaron a ser? ¿Hasta dónde llegó? Pero lo que hoy queremos hablar es, hermanos, Dios está hablando, pongamos la cerviz. Aquel que reprendido endurece la cerviz, de repente y sin remedio será quebrantado y no habrá para él medicina. Hermano, ¿usted cree que a Dios le va a temblar el pulso para estriparlo a usted? ¿Usted cree que a Dios le va a temblar el pulso para cumplir su palabra? Humíllese, como debió haber hecho Ramsés para salvar su vida y la vida de su hijo y salvar sus bienes. Humíllese porque Dios quiere hacer grandes cosas con usted, pero no puede hacerlo cuando hay rebelión. La rebelión espanta a Dios, la rebelión corre a Dios. El Espíritu de Dios se vuelve enemigo de los rebeldes. Usted tiene que entender que esto no es un juego. Mi esposa creyó que ella podía desafiar al único Dios verdadero y vea cómo la hizo. Ahora ella es una mujer sumisa, yo doy testimonio público. Una mujer de Dios. Todos los días usted la verá haciendo su devocional, sin fallarle a Dios. Todos los días usted la verá edificando a alguien. Todos los días usted la verá hablando sobre la palabra. Todos los días usted la verá en cualquier actividad de la iglesia. Pero antes fue enemiga. Pero Dios es un Dios que todo lo que hace es para ayudarle. Dios es un Dios que todo lo que hace es para darle a usted lo mejor y los deseos de su corazón, pero Dios necesita que usted ponga las armas abajo.
Entregue las armas y ríndase. Deponga las armas de la autosuficiencia, las armas de la rebelión. Hermanos, muchas veces uno se pregunta por qué Judas se fue al infierno teniendo a Jesús día y noche por 3 años y medio para hacerle todas las infinitas y benditas preguntas habidas y por haber. ¿Por qué este hombre fue al infierno teniendo tal bendición? Pero se fue porque su corazón era rebelde. Y la rebelión atrae a Satanás. Cuando hay una cepita de rebelión en su corazón, le aseguro que los demonios van a estar como moscas alrededor suyo, atraídos por su rebelión. Deponga las armas, humíllese y acepte la palabra de Dios y la guía de Dios para usted. Otro día podemos contarle muchos testimonios de cómo Dios me quebró a mí o cómo Dios ha quebrado a otros. A mí me gusta saber eso porque me ilustra para estar matando las hebras de rebelión que brotan de mi corazón. ¿O usted cree que yo no tengo rebelión? Todos los días hay una lucha contra la rebelión que nace del corazón del hombre. Somos una fábrica de rebelión. Digan todos, somos una fábrica de rebelión. Dios habita en el corazón de los que le recibieron, aún a pesar de que sea un corazón rebelde. Pero hermanos, Joel está hablando al pueblo de Dios y les está advirtiendo: a nadie daré por inocente. Póngase en regla con Dios. Si usted no entiende, si tiene dudas, la Iglesia Bautista Palabra de Vida está llena de dones del Espíritu Santo. Tiene el don de pastor. Hay muchos estudiantes del instituto que están sobreinformados. Usted no puede decir que no tiene con quién consultar, que no tiene con quién consultar a Dios, porque hay demasiada manifestación del Espíritu en esta iglesia local. Yo jamás he visto una iglesia local como esta, llena de dones, porque las demás iglesias locales, los dones del Espíritu no los dejan emerger, no los dejan ministrar. Por seguridad y protección del rebaño, solo el pastor ministra, porque es un don más seguro, porque no es don del Espíritu, es don de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y ya trae una capacidad supernatural para dar alimento y para dar protección al rebaño. Pero esta es una iglesia bendita, porque los dones del Espíritu han emergido, y usted ha visto cómo hay hermanos que brotan y ya tienen flores y fruto o hojas verdes. Cómo bendicen, cómo han crecido, cómo saben y cómo enseñan. Usted no tiene excusa, porque el Espíritu Santo está dando sobremanera. Deponga las armas de la rebelión. Hoy día la iglesia no tiene por qué rebelarse. Todo está claro. Se acabó la discusión, no hay nada nuevo. Todo está aclarado, hermanos. Fíjese usted que este libro de Joel es el libro que más predican las iglesias pentecostales, pero es el libro que más han torcido los predicadores pentecostales, mintiendo contra la palabra de Dios. ¿Por qué esa situación? Bueno, es muy sencillo. Si usted coge la Reina Valera, que fue traducida al español por estos señores Casiodoro de Reina y Cipriano Valera, estos señores se equivocaron con el libro de Joel, y ellos ubicaron el libro de Joel después del regreso de Babilonia, o sea, en el año 400
antes de Cristo. Y en realidad el libro de Joel se escribió en el 840 antes de Cristo. O sea, un error de 440 años. ¿Por qué estos señores cometieron ese error? No lo sabemos, pero quedó por escrita la idiotez. En la Reina Valera del 95 y en la de 1909, ahí viene el comentario de ellos. Está totalmente equivocado, pero totalmente. Pero Dios tiene hombres fieles, capacitados supernaturalmente para corregir los errores que se han cometido por otros y para que usted no se pierda y que usted se ubique en el contexto histórico y que usted aproveche la palabra de Dios en este momento. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios está viva y es eficaz? Amén. ¿Un mejor amén? Amén. Bueno, no sé si queda claro. Si no queda claro, hínquese y pídale a Dios que le diga: Señor, ¿en qué yo soy rebelde? Y verá que Dios le va a hablar. Usted dígale: Señor, ¿en qué estoy mal? ¿Qué es lo que hay que corregir? Cuando usted haga eso, Dios le va a decir claramente. Y si no se lo dice claramente, le va a pasar algo como lo que le pasó a mi esposa y a mí, que nos vamos a llevar un sufrimiento tan terrible de llorar día y noche por una hija que amamos y queremos viva y que se está muriendo día por día, minuto por minuto, y pensando lo peor, porque el doctor a mí me dijo, me dice: yo le voy a hablar claro, pero es tan chiquita, ya no tiene cerebro bueno, ella va a quedar sumamente dañada, casi que es mejor que compre la cajita y que el Señor se la lleve. Un doctor muy sincero, muy honesto y muy capaz, muy bueno, que Dios lo bendiga. Pero esto es lo que usted ve, la misericordia de Dios, cuando las personas se humillan. Yo estoy seguro que si mi esposa no se quiebra, mi hija no. Si Dios hubiera tenido que matar a mi hija para que mi esposa se quiebre, lo hace. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios no le va a temblar la mano. Él hace lo que sea necesario para que esto funcione. Vámonos a Nehemías. Ya terminamos el sermón, ahora vamos a aclarar qué es esto de primicia. Vamos a Nehemías. ¿Cuántos aman a Jesús?